Hoy vamos a hablar de la orilla número 4, dinámica del presupuesto. Como primer punto tenemos la preparación del presupuesto, que es una tarea eminentemente técnica que está basada en dos etapas. La primera es la determinación de la estructura formal del presupuesto, en ítems, anexos y secciones, entre otras. La segunda es el cálculo de los gastos y recursos públicos. Todo esto consiste en calcular los créditos o autorizaciones presupuestarias. Dentro de este primer punto tenemos los sistemas. Se acepta actualmente que la preparación del presupuesto le corresponde al Poder Ejecutivo. Luego tenemos la organización del sistema presupuestario en nuestro país. En la República Argentina, el responsable de la preparación presupuestaria es el presidente de la Nación, como jefe del Poder Ejecutivo, según el artículo 12 de la Ley de Contabilidad. Luego, el órgano específico de preparación es el Ministerio de Economía. En este se centralizan las estimaciones y cálculos de las diversas dependencias estatales. Luego tenemos la formulación del régimen legal. La preparación del presupuesto siempre estuvo a cargo del Ejecutivo. Así lo disponía el artículo 12 del decreto 23.354/56, reformada por la ley 16.662, que en este se remitía el proyecto al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año. Luego tenemos el régimen legal. El decreto dentro de la ley 24.156 sigue siendo el Poder Ejecutivo el encargado de la formulación del proyecto anual del presupuesto nacional. Este debe ser enviado a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre de cada año. De cada año al que regirá, según el artículo 26 de dicha ley. La reforma 1994, según en su artículo 100, inciso 6, estableció que el jefe de gabinete es quien envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto nacional, previo tratamiento de acuerdo con el gabinete y luego de la aprobación del Poder Ejecutivo. El segundo punto de este programa es la sanción del presupuesto. Corresponde a la Cámara de Diputados esta sanción, y la ley 24.156 en su artículo 26 dispone que la presentación del proyecto de ley se hará frente a la Cámara de Diputados de la Nación. El Ejecutivo deberá enviar el presupuesto antes del 15 de septiembre de cada año. Promulgación y veto. El presupuesto adoptado por el Congreso, como todas las leyes, debe pasar por el Ejecutivo para su aprobación, para su promulgación, según el artículo 78 de la Constitución Nacional, o con un procedimiento abreviado, según el artículo 79 de la Constitución Nacional. Si el presidente no observa sanción dentro del término de 10 días útiles, se la considera aprobada y toma adquiere obligatoriedad, según el artículo 80. Naturalmente que el presidente tiene la posibilidad de veto, que es la facultad de desechar en todo o en parte este proyecto. Si el presidente modifica alguna de esta parte, el proyecto debe volver con sus objeciones a la Cámara de Origen para nuevas consideraciones. Luego tenemos la falta de sanción del presupuesto. Si al tiempo de iniciarse el ejercicio no se hubiera aprobado el presupuesto para ese año, se regirá seguirá vigente el del año anterior, pero con las consideraciones realizadas por el Poder Ejecutivo.
en los presupuestos de administración central y de los organismos descentralizados. Todo esto según el artículo 27 de la ley 24.156. Como tercer punto en el programa tenemos la ejecución del presupuesto, que en sentido amplio esta etapa consiste en operaciones o actos reglamentados que tienen por objeto recaudar los distintos recursos públicos y realizar erogaciones o inversiones previstas. El primer punto dentro de este es en materia de gastos. Según la ley 24.156, las etapas de la ejecución son las siguientes. Orden de disposición de fondos. Una vez en vigencia legal el presupuesto, el Poder Ejecutivo debe dictar una orden de disposición de fondos para cada jurisdicción. Otro requisito es el compromiso, que tiene gran importancia en los presupuestos de competencia, ya que basta con que los gastos estén en esta etapa para que sean imputados al ejercicio y adquieran compromiso. Luego tenemos el devengamiento, que según el artículo 31 de la ley 24.156 introduce el concepto de gasto devengado. Esto implica la liquidación de gastos y la simultánea emisión de la orden de pago. Luego tenemos el pago, que el artículo 35 de la ley 24.156 establece las características de la orden de pago y la competencia para librarla. En materia de pagos, la principal fuente de ingreso es obviamente los tributos públicos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Corresponde a la Tesorería General centralizar la recaudación de estos recursos. Como cuarto punto, dentro del programa tenemos el control del presupuesto, que tiene una finalidad técnico-legal vinculada con la regularidad de los actos de gestión y el adecuado manejo de los fondos públicos. Dentro de este cuarto punto tenemos los sistemas de control. El sistema de control actual fue instituido por la ley 24.156, la que dispuso el sistema de control interno para el Poder Ejecutivo estuviera a cargo de un nuevo organismo de control, que sería la Sindicatura General de la Nación, según el artículo 96. Y el control externo del sector público se realizaría, según el artículo 116, por la Auditoría General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación, entre sus funciones, según el artículo 104 de la ley 24.156, está la de vigilar el cumplimiento de las normas contables emanadas de la Contaduría General, facilitar el desarrollo de las actividades de la Auditoría General y como deberes, según el artículo 107 de la ley 24.156, establece el de informar al presidente de la Nación sobre la gestión que se realiza, a la Auditoría General sobre esta misma gestión y a la opinión pública regularmente sobre las actividades que se realizan. La Auditoría General de la Nación, en la ley 24.156, creó como un ente encargado de llevar a cabo el control del sector público. Luego tenemos como último punto de esta bolilla el cierre del ejercicio financiero. Existen dos sistemas cuando hablamos de gastos y recursos de determinados ejercicios. En el presupuesto de caja se considera únicamente los ingresos y erogaciones efectivamente realizadas durante el periodo presupuestario, con independencia del origen de las operaciones. Según este sistema, las cuentas se cierran al término del año financiero y por lo tanto no se admiten residuos. Esto es decir que el pago o cobro se pasa al presupuesto siguiente y es por ello que se cierra en un mismo año financiero, digamos, coincide el ejercicio financiero con el año. En el presupuesto de competencia
Se computan los ingresos y gastos originados en el periodo presupuestario con presidencia del momento en el que se realizan. Conforme a este sistema, las cuentas no cierran cuando termina el año, sino que quedan abiertas hasta que se liquiden las operaciones comprometidas. El sistema argentino estableció en la anterior ley de contabilidad que era una caja, que era de caja en cuanto a recursos, y en cambio para los gastos adoptaba un sistema de competencia atemperado. Según en la ley 24.156, en su parte cuarta, estableció del cierre de cajas, que establece la norma general según la cual las cuentas de presupuesto de recursos y gastos cierran el 31 de diciembre de cada año. Muchas gracias.